En la sociedad actual, las relaciones de pareja enfrentan numerosos retos que pueden poner a prueba su solidez y durabilidad. Las corrientes culturales contemporáneas promueven, en muchas ocasiones, patrones de independencia y soledad que llevan a las personas a priorizar su autonomía sobre la construcción de vínculos afectivos profundos. En este video, destacaremos la importancia de las relaciones de pareja como un componente esencial para el bienestar emocional de las personas, además de constituir la base fundamental para construir familias felices y saludables. Les brindaremos 8 valores fundamentales para convivir en pareja y algunos tips para implementarlos. Creemos firmemente que el amor, el compromiso y la conexión son las verdaderas fuentes de alegría y estabilidad en nuestras vidas, y es crucial promover esta comprensión en nuestra sociedad. Por eso, en nuestro video de hoy, abordaremos estos importantes temas de nuestra sociedad. Desde una perspectiva científica, las relaciones de pareja se pueden definir como un vínculo emocional y social entre dos individuos que implica una conexión afectiva, intimidad y compromiso mutuo. Estas relaciones pueden manifestarse de diversas formas, incluyendo relaciones románticas, matrimonios y uniones de hecho. En la Biblia, las relaciones de pareja son vistas como un diseño divino y sagrado. Se enfatiza la importancia del amor, el respeto y el compromiso en la unión entre un hombre y una mujer. En Colosenses 3:14, tenemos: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Este pasaje enfatiza la importancia del amor como el fundamento esencial que une a las parejas y a la comunidad en general. El amor se presenta aquí como el vínculo perfecto que sostiene y fortalece todas las relaciones, subrayando su papel central en la vida en pareja y en la convivencia armoniosa. Es fundamental reconocer que el cuidado de las relaciones de pareja no solo impacta a los involucrados, sino que también tiene repercusiones en la dinámica familiar en su conjunto. Las relaciones estables y saludables proporcionan un entorno seguro y amoroso para los hijos, lo cual es crucial para su desarrollo emocional y social. Según estudios, los niños que crecen en hogares donde hay una relación de pareja estable tienden a tener mejores resultados académicos, mayor autoestima y habilidades sociales más desarrolladas. Esto no es sorprendente, ya que los niños aprenden a través del ejemplo. Cuando ven a sus padres resolver conflictos de manera constructiva, comunicarse abierta y respetuosamente y apoyarse mutuamente, incorporan estas habilidades a su propia vida. La importancia de las parejas en la construcción de familias. Las parejas son la base sobre la cual se construyen las familias. Una relación sólida entre los padres proporciona un entorno seguro y amoroso para los hijos, lo que es crucial para su desarrollo emocional y social. Las parejas que trabajan juntas para construir una familia suelen compartir valores y objetivos que guían su crianza. Esto crea un sentido de unidad que fortalece la estructura familiar. 8 valores fundamentales para convivir en pareja y algunos tips para implementarlos. Para cultivar una relación de pareja saludable y duradera, es esencial enfocarse en ciertos valores fundamentales que facilitan la convivencia y el crecimiento emocional. A continuación, te describimos algunos de los más importantes. Primero, la comunicación. La comunicación efectiva es el cimiento de cualquier relación sólida. Implica no solo hablar, sino también escuchar activamente. Esto significa prestar atención a lo que la otra persona está diciendo, mostrar interés genuino en sus pensamientos y sentimientos, y hacer preguntas que fomenten un diálogo abierto. Tips. Establece tiempos para hablar. Dedica momentos específicos para conversar sin distracciones, como durante la cena o al final del día. Practica la escucha activa. Haz preguntas y repite lo que tu pareja ha dicho para asegurarte de que lo has entendido correctamente. Utiliza yo en lugar de tú. Al expresar tus sentimientos, utiliza frases como yo me siento, en lugar de tú siempre. Esto ayuda a evitar defensas. Segundo, el respeto. El respeto en una relación implica reconocer y valorar las diferencias individuales de cada persona. Esto incluye respetar las opiniones, creencias y decisiones del otro, así como sus límites personales. El respeto también se extiende a las acciones y comportamientos que se tienen en la relación,
Un ambiente de respeto mutuo es fundamental para que cada persona se sienta valorada y aceptada. Tips. Valora las diferencias. Reconoce que cada uno tiene opiniones y creencias diferentes. Practica la tolerancia y la apertura hacia estas diferencias. Establece límites claros. Habla sobre lo que cada uno considera aceptable y lo que no en la relación para asegurarse de que ambos se sientan cómodos. Fomenta un ambiente seguro. Asegúrate de que ambos se sientan libres para ser quienes son sin temor a ser juzgados. Tercero, la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus emociones y perspectivas. Significa escuchar con el corazón y tratar de entender las experiencias y sentimientos de la pareja, incluso si no se está de acuerdo con ellos. La empatía fortalece el vínculo emocional entre las parejas. Tips. Practica la escucha empática. Intenta entender no solo las palabras, sino también las emociones detrás de lo que tu pareja está diciendo. Valida sus sentimientos. Reconoce y valida cómo se siente tu pareja, incluso si no estás de acuerdo con su perspectiva. Ponte en su lugar. Haz un esfuerzo consciente por imaginar cómo se siente tu pareja en diferentes situaciones. Cuarto, el compromiso. El compromiso se refiere a la disposición de ambas partes para trabajar en la relación y hacer sacrificios por el bienestar del otro. Implica un acuerdo mutuo de estar presentes, de apoyarse y de mantener la relación a pesar de los desafíos que puedan surgir. Tips. Define metas comunes. Hablen sobre sus objetivos como pareja y trabajen juntos para alcanzarlos. Haz sacrificios. Esté dispuesto a ceder en ciertas situaciones por el bienestar de la relación. Refuerza el nosotros. Usa un lenguaje que incluya a ambos como nosotros y nuestro para fortalecer el sentido de unidad. Quinto, la confianza. La confianza es la fe en que la pareja actuará de manera honesta y con buena intención. Implica ser transparente, cumplir con las promesas y ser consistentes en las acciones. La confianza se construye a lo largo del tiempo y se nutre a través de la comunicación abierta y el respeto mutuo. La confianza es el pilar que sostiene la relación. Tips. Sé transparente. Comparte tus pensamientos y sentimientos abiertamente y anima a tu pareja a hacer lo mismo. Cumple tus promesas. Si dices que harás algo, asegúrate de cumplirlo. La consistencia es clave para construir confianza. Comunica tus inseguridades. Si hay algo que te preocupa, háblalo con tu pareja en lugar de guardarlo para ti. Sexto, el apoyo. El apoyo mutuo implica estar presente para el otro en momentos de necesidad, ya sea emocional, físico o práctico. Esto incluye ofrecer palabras de aliento, ayuda en las tareas diarias o simplemente estar allí para escuchar. El apoyo emocional es crucial para el bienestar individual y de la pareja. Saber que uno puede contar con su pareja en momentos difíciles crea un sentido de seguridad y pertenencia. Tips. Ofrece ayuda activa. Pregunta a tu pareja cómo puedes ayudar en momentos difíciles o estresantes. Celebra los logros del otro. Reconoce y celebra los éxitos de tu pareja, por pequeños que sean. Sé un buen oyente. A veces, solo estar presente y escuchar es el mejor apoyo que puedes ofrecer. Séptimo, la flexibilidad. La flexibilidad implica la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes y a las necesidades del otro. Esto puede significar ser abierto a compromisos, ajustes en la rutina o cambios en los roles dentro de la relación. La vida es impredecible y las parejas que son flexibles pueden manejar mejor las transiciones y los desafíos. Tips. Mantén una mentalidad abierta. Esté dispuesto a considerar diferentes enfoques y soluciones a los problemas que surjan. Adáptate a los cambios. Acepta que la vida puede ser impredecible y que a veces es necesario ajustar planes y expectativas. Practica la negociación. Cuando surjan desacuerdos, busquen soluciones que funcionen para ambos, en lugar de imponer su punto de vista. Octavo, la gratitud. La gratitud es el reconocimiento y la apreciación por lo que la pareja aporta a la relación. Puede manifestarse a través de palabras de agradecimiento, gestos amables o simplemente reconociendo los esfuerzos del otro. Practicar la gratitud fortalece la conexión emocional
y fomenta un ambiente positivo. Cuando las parejas se sienten valoradas, son más propensas a contribuir al bienestar del otro, creando un ciclo de apoyo y amor que beneficia a ambos. Tips. Expresa agradecimiento regularmente. Tómate un momento cada día para agradecer a tu pareja por algo específico que haya hecho. Crea rituales de gratitud. Establece un momento semanal para compartir cosas por las cuales están agradecidos el uno al otro. Escribe notas de agradecimiento. Deja pequeñas notas en lugares donde tu pareja las encontrará, expresando tu aprecio por su amor y apoyo. Tendencias dañinas en la sociedad actual. A pesar de la importancia de las relaciones de pareja, algunas tendencias actuales en la sociedad parecen desestimar su valor. Grupos que promueven la idea de que la independencia absoluta y la soledad son ideales deseables pueden influir negativamente en la percepción de las relaciones. Este enfoque puede llevar a una visión distorsionada de la vida en pareja, alimentando la creencia de que depender emocionalmente de otro es un signo de debilidad. Este individualismo extremo puede resultar en existencias superficiales y vacías, donde la conexión emocional y la intimidad son sacrificadas en favor de una autonomía mal entendida. La falta de compromiso y conexión puede tener repercusiones no solo en la pareja, sino también en los hijos, quienes pueden crecer en un ambiente donde las relaciones son vistas como algo prescindible. Construyendo vínculos duraderos. Cuidar de las relaciones de pareja es un esfuerzo continuo que requiere dedicación, respeto y empatía. En un mundo que a menudo promociona la independencia y la soledad, es esencial recordar que las relaciones significativas pueden ser una fuente de fuerza, apoyo y amor. Al priorizar los valores de la convivencia familiar y reconocer los roles de cada uno, podemos construir vínculos duraderos que no solo enriquezcan nuestras vidas, sino que también creen un ambiente saludable para las futuras generaciones. Es crucial que todos tomemos un momento para reflexionar sobre el papel que desempeñan nuestras relaciones en nuestras vidas y en la construcción de una sociedad más unida y solidaria. En nuestro canal Amor Sonri, esperamos inspirar a más personas a valorar y cuidar sus relaciones, promoviendo un mensaje de amor y compromiso que resuene en cada hogar. Al final del día, el verdadero bienestar emocional se encuentra en la conexión con los demás y en la construcción de familias felices que se apoyan mutuamente en el viaje de la vida. Si te ha gustado nuestro video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenido valioso todas las semanas. Además, nos encantaría conocer tus experiencias y pensamientos sobre este tema en los comentarios. Si tienes ideas sobre temas que te gustaría que abordáramos, o si estás interesado en colaborar con nosotros, no dudes en contactarnos a nuestro correo oficial, amorconsonrisas@gmail.com. Estamos siempre abiertos a nuevas oportunidades de colaboración y patrocinio, ya que juntos podemos hacer que nuestra comunidad sea aún más fuerte y positiva. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción, donde publicamos diariamente contenidos de motivación y valores. Juntos, podemos construir un futuro feliz para todos, donde la familia sea el centro de la sociedad. Gracias por acompañarnos en nuestro video y hasta la próxima.